Práctica de laboratorio número 1 del curso de Sistemas de Radionavegación. En este video hablaré acerca de las conclusiones que tuve después de realizar este primer laboratorio, que consistió en entender el funcionamiento de un sistema ADF. El sistema ADF, propiamente dicho, está instalado dentro de la cabina de la aeronave. Hoy la aeronave cuenta con su antena loop, con su indicador y un seleccionador de frecuencias. Lo que hace el sistema ADF es captar una señal de muy baja frecuencia, pero de gran alcance, que es emitida por una estación NDB, una Non-Direction Beacon, que esta estación está ubicada en tierra. Puede ser una NDB o, como en Perú, a veces se utiliza una estación de radio que es muy utilizada. Lo que hace la aeronave o el indicador del ADF es: la punta del indicador nos señala en dónde está ubicada exactamente la estación NDB, en dónde se ubica la estación. Por ejemplo, esta aeronave se está yendo al norte y nos dice que la estación NDB está aquí, básicamente al noreste, se podría decir. Acá se dirige al norte y nos indica que la estación está al sureste. Claro, al sureste. Esta aeronave se está dirigiendo al oeste y nos indica que la estación está aquí. A medida que la aeronave se dirige de un punto a otro, va a pasar por muchas estaciones NDB. Y así que el sistema ADF recibe la señal de muchas estaciones a lo largo del viaje. Y también hace esto para usar o aplicar la muy conocida triangulación para ubicarse en el espacio. Otro instrumento muy importante para una aeronave es lo que se conoce como el indicador de rumbo, o el HI, o lo que los técnicos de mantenimiento lo conocemos como el heading. Es lo que básicamente proporciona al piloto una dirección del avión en grados magnéticos, o sea, al norte, al sur, al oeste y al este, o al noroeste, al noreste, al sureste. Eso ya depende, como vemos aquí. Eso ya depende del grado del magnético que el instrumento le está indicando. Antiguamente se utilizaba lo que se conoce como la brújula, pero como está la aeronave en vuelo, hay muchos cambios magnéticos, como se podría decir, hay vibraciones, y así que la indicación que daba una brújula no era muy precisa. Es por eso que ahora se utiliza este heading. Es una información muy precisa y muy segura, que es muy utilizada por el piloto. La combinación entre un heading y un indicador de un ADF nos da una información muy importante, que ahora la voy a explicar. Pero primero entendemos qué es el heading. El heading en aviación se dice que es el ángulo formado entre el eje longitudinal de la aeronave y el norte magnético, su norte magnético. En este caso el heading es un simulador, y el heading es de 270 grados, o sea, nos dice que la aeronave se está dirigiendo al oeste. Y el ángulo que forma es de 270 grados. Lo que nos da el indicador de ADF es el Relative Bearing, o el RB, como se conoce. Es el ángulo formado entre el eje longitudinal de la aeronave y la estación NDB, de lo que había hablado, o sea, de la aguja. Y en este caso el NDB es de 0 o 360 grados, como se podría decir. Y la sumatoria de estos dos, o sea, del heading más el relative bearing, es el magnetic bearing, o sea, es el ángulo formado entre el norte magnético y la estación NDB. Este ángulo es muy importante para la ubicación de la aeronave en vuelo. Si nosotros queremos, digamos, hallar el magnetic bearing y no tenemos, digamos, ese simulador, solamente utilizando dos instrumentos que son el heading y el indicador de ADF podemos hallarlo. Por ejemplo, esta aeronave se está dirigiendo al este, y así que su heading es de 90 grados, o sea, su eje longitudinal con su norte magnético es 90 grados, y su relative bearing es de 240 grados, porque es el ángulo formado entre su eje longitudinal y la estación del NDB, la Non-Direction Beacon, es de 240 grados. Y de acuerdo a nuestra fórmula, la estación, o sea, la sumatoria de heading más el relative bearing nos da el
magnetic bearing, que es de 330 grados, o lo que comercialmente se conoce como el QDM, o sea el ángulo formado entre el norte magnético de la aeronave y la estación NDB. Con estos dos instrumentos podemos hallar muchas informaciones. Por ejemplo, si nos dice que está yendo al el HI a 270, es que se está yendo al oeste. El heading nunca va a cambiar, porque el heading es el rumbo, o sea, a dónde está yendo la aeronave. En cambio, lo que sí va a cambiar es el relative bearing, o sea, lo que nos da el indicador ADF, porque en varias posiciones la aeronave, o sea, la estación con respecto a la aeronave está cambiando, o sea, el ángulo entre el eje longitudinal de la aeronave y la estación siempre va a variar a medida que esté volando. En cambio, el heading nunca va a cambiar. En cambio, si se desea cambiar, ese sí, o sea, si el ángulo, si se produce lo que se dice la guiñada o se utiliza el radar y cambia, ahí sí se cambia. Por ejemplo, este lado está yendo al norte porque nos marca en 0. En cambio, si es que la aeronave, digamos, está yendo directamente a la estación del NDB, nos marca al norte, a 360 grados. Y si se aleja, o sea, la estación está atrás de ella, nos marca 180 grados. En cambio, si la estación está a la izquierda, nos marca 270 grados. Y si es que la estación está exactamente, instantáneamente en ese momento a la derecha de la aeronave, nos marca 90 grados. Es una información muy importante que sirve de guía para el piloto. El sistema ADF trabaja aproximadamente de unos 190 a 1750 kHz. Esa es su banda de trabajo. Aquí podemos ver un diagrama de un sistema ADF donde vemos una antena loop o tipo lazo, un receptor del ADF, un selector de frecuencias, una corneta de audio, también se escucha el audio, y el ADF, o sea el indicador de ADF. La antena loop es muy importante porque es una antena que está, o digamos que cuenta con bobinas aisladas, o sea es una antena bidireccional polarizada, digamos que horizontalmente, y se acopla con la señal de la baliza, o sea la señal proveniente de la estación NDB. Lo que hace es que esta antena, digamos que brinda la dirección de donde se encuentra la estación NDB. El selector de frecuencias básicamente es para seleccionar una frecuencia, o sea una estación NDB o también una estación de radio trabaja con una frecuencia en específico. Digamos, está trabajando en la banda de, se podría decir en los, ya digamos, 400 kHz. O sea, la señal que manda esta estación NDB va a ser de 400 kHz. Va lanzando esta señal. Y lo que hace nuestro seleccionador de frecuencias es localizarse en esa frecuencia para que la antena, digamos que capte esta señal de la estación NDB. Y acá el receptor de ADF es que ya capta esta señal y posteriormente se manda al indicador de ADF. La información se procesa, o sea, las señales, todo eso, y es en donde el indicador de ADF indica dónde exactamente está la estación de NDB. Y también se utiliza un audio en algunos sistemas.